Obras maestras de Howard Phillips Lovecraft. Las ratas en la pared, parte 3. Norris me despertó empezando a manifestarse aquel fenómeno. En el curso del referido y espantoso sueño, me desveló con una ligera sacudida, instándome a que escuchara el ruido de los gatos. Y bien, ¿qué podía escucharse? Pues al otro lado de la cerrada puerta, al pie de la escalinata de piedra, había una verdadera baraúnda de felinos aullando y arañando en la madera, mientras el negro, absorto por completo de cuanto pudieran estar haciendo sus congéneres, corría alocadamente a lo largo de los desnudos muros de piedra, en los que pude percibir claramente el mismo ajetreo de ratas deslizándose que tanto me había atribulado la noche anterior. Un indescriptible terror se apoderó de mí, pues las anomalías no podían explicarse por procedimientos normales. Aquellas ratas, de no ser las criaturas procedentes de un estado febril que solo yo compartía con los gatos, debían escabullirse y tener su madriguera entre los muros romanos que creí estaban formados por bloques de caliza sólida. A menos, quizá, que la acción del agua en el curso de más de 17 siglos hubiera horadado sinuosos túneles que los roedores habrían posteriormente despejado y ensanchado. Pero aún así, el horror espectral que experimentaba no era menor, pues en el supuesto de que se tratase de alimañas de carne y hueso, ¿por qué Norris no oía su repugnante alboroto? ¿Por qué me instó a que observara al negro y escuchara los maullidos de los gatos de afuera? ¿Y por qué intuía difusamente y sin fundamento los motivos que les llevaban a armar aquel revuelo? Para cuando conseguí decirle, de la forma más racional que pude, lo que creía estar oyendo, hasta mis oídos llegó el tenue sonido de aquel incansable revuelo. Ahora daba la impresión de que el ruido se alejaba. Se oía aún más abajo, muy por debajo del nivel del sótano, hasta el punto de que todo el precipicio parecía acribillado de ratas en continuo ajetreo. Norris no se mostraba tan escéptico como yo había anticipado, sino que parecía profundamente agitado. Me indicó por señas que ya había cesado el estrépito de los gatos, los cuales parecían dar a las ratas por perdidas. Entretanto, el negro era presa de nuevo desasosiego y se ponía a arañar frenéticamente la base del gran altar de piedra levantado en el centro de la habitación, si bien se encontraba más próximo del sofá de Norris que del mío. Mi miedo a lo desconocido fue en ese punto muy grande. Entonces ocurrió algo sorprendente, y pude ver cómo el capitán Norris, un hombre muy joven, corpulento y presumiblemente de ideas más materialistas que las mías, se hallaba tan inquieto como yo,
quizá porque conocía harto bien de toda la vida la leyenda local. De momento, no podíamos hacer más que limitarnos a observar cómo Negro hundía sus garras, cada vez con menos fervor, en la base del altar, levantando de vez en cuando la cabeza y maullando en dirección más de aquellas maneras tan persuasivas con que acostumbraba a hacerlo cuando quería algo de mí. Norris acercó un farol al altar y examinó de cerca el lugar donde el Negro estaba arañando. Se arrodilló en silencio y desbrozó los líquenes de siglos que se unían el macizo bloque prerromano al piso del mosaico. Pero tras mucho escarbar, no encontró nada de particular y ya estaba a punto de cejar en sus esfuerzos cuando advertí una circunstancia trivial que me hizo estremecer, aun cuando no podía decirse que me cogiera totalmente de imprevisto. Le hablé de esto, y ambos nos pusimos a examinar aquella casi imperceptible manifestación, con la fijeza propia de quien realiza un fascinante hallazgo que confirma lo acertado de sus pesquisas. Era solo esto. La llama del farol colocado junto al altar oscilaba, ligera pero claramente, debido a una corriente de aire que no soplaba antes y que sin falla venía de la rendija que había entre el suelo y el altar, en donde Norris había estado desbrozando los líquenes. Pasamos el resto de la noche en el estudio lleno de luz, discutiendo en medio de una cierta excitación el siguiente paso a dar. El descubrimiento bajo aquellas malditas ruinas de una cripta por debajo de los cimientos inferiores que se conocían de la mampostería romana. Una cripta que había pasado así inadvertida a los avesados anticuarios que exploraron el edificio por espacio de 3 siglos. Habría bastado para excitarnos a Norris y a mí, profanos en todo lo que se relacionaba con lo siniestro. Por decirlo así, la fascinación tenía una doble vertiente, y vacilamos, no sabiendo si cejar en nuestras pesquisas y abandonar de una vez para siempre el priorato por supersticiosa precaución, o satisfacer nuestro sentido de la aventura y el riesgo, cualquiera que fueran los horrores que pudieran esperarnos al adentrarnos en aquellos abismos desconocidos. Por la mañana llegamos a un acuerdo. Iríamos a Londres en busca de arqueólogos y científicos capacitados para desvelar aquel misterio. Debo decir, asimismo, que antes de abandonar el sótano intentamos en vano correr el altar central, al que ahora reconocíamos como la puerta de acceso a nuevas cimas de identificable terror. A hombres más doctos que nosotros les tocaría develar qué secretos misterios ocultaba aquella puerta. Durante nuestra larga estancia en Londres, el capitán Norris y yo dimos a conocer los hechos, conjeturas y legendarias anécdotas a 5 eminentes autoridades científicas, todas ellas personas en las que podía confiarse, que sabrían tratar con la debida discreción cualquier revelación sobre el pasado familiar que pudiera ponerse al descubierto en el curso de las investigaciones. La mayoría de aquellos hombres parecían poco inclinados a tomar el asunto a la ligera. Al contrario, desde el primer momento demostraron un gran interés y una sincera comprensión.
No creo que haga falta el nombre de todos los expedicionarios, pero puedo decir que entre ellos se encontraba Sir William Brinton, cuyas excavaciones en el Troad llamaron la atención de casi todo el mundo en su día. Como todos abordamos el tren rumbo a Manchester, sentí una especie de desasosiego, algo así como si estuviera al borde de revelaciones espeluznantes, una sensación reflejada por entonces en el afligido semblante de muchos americanos que vivían en Londres debido a la muerte inesperada de su presidente al otro lado del mundo. La tarde del 7 de agosto llamamos a Exam Priory, donde los criados aseguraron que nada extraño había ocurrido. Los gatos, incluso el viejo negro, habían estado absolutamente tranquilos y ni un solo cepo se había levantado en toda la casa. Las exploraciones iban a dar comienzo al día siguiente. Entretanto, asigné a cada uno de mis huéspedes habitaciones equipadas con todo lo que pudieran necesitar. Me retiré a mi propia cama de la torre, con el negro siempre a mis pies. Al poco caí dormido, pero espantosos sueños volvieron a asaltarme. Tuve una pesadilla de una fiesta romana, como la de Trimalcion, en la cual vi una abominable monstruosidad en una fuente cubierta. Luego volví a ver aquella maldita y recurrente visión del porquero y su hedionda piara en la tenebrosa gruta. Pero cuando me desperté ya era de día, y en las habitaciones de abajo no se oían ruidos anormales. Las ratas, ya fueran reales o imaginarias, no me habían molestado lo más mínimo, y Negro seguía durmiendo plácido. Al bajar, comprobé que en el resto de la casa reinaba una absoluta quietud. A juicio de uno de los científicos que me acompañaban, un tipo llamado Thornton, estudioso de los fenómenos psíquicos, ello se debía a que ahora se me mostraban únicamente lo que ciertas fuerzas desconocidas querían que yo viera. Razonamiento este, y a decir verdad, que encontré bastante absurdo. Todo estaba listo. A las 11 de la mañana, aquel grupo de 7 hombres, previstos de focos eléctricos y herramientas para excavaciones, bajamos al sótano y cerramos la puerta con cerrojo detrás de nosotros. El negro nos acompañaba, pues los investigadores no hallaron oportuno despreciar su exitabilidad y prefirieron que se hallase presente por sí. Se producían difusas manifestaciones de la presencia de roedores. Apenas reparamos unos momentos en las inscripciones romanas y en los indescifrables dibujos del altar, pues 3 de los científicos ya los habían visto anteriormente y todos los componentes de la expedición estaban en tanto de sus características. Atención especial se prestó al imponente altar central. Al cabo de 1 hora, Sir William Brinton había logrado desplazarlo hacia atrás, gracias a la ayuda de una especie de palanca por mí desconocida. Ahora yacía revelado un horror que no habríamos sabido cómo reaccionar de no estar prevenidos. A través de un orificio casi cuadrado abierto en el enlosado suelo y desparramados a lo largo de un tramo de escaleras tan desgastado que parecía poco más que una superficie plana con una ligera inclinación en el centro, se veía un horrible amasijo de huesos
de origen humano o, cuando menos, semihumano. Los esqueletos que conservaban su postura original evidenciaban actitudes de infernal pánico, y en todos los huesos se apreciaba la huella de mordeduras de roedores. No había nada en aquellos cráneos que indujera a pensar que pertenecieran a seres con un alto grado de idiocia o cretinismo, o siquiera la posibilidad de que fueran restos de antropoides prehistóricos. Por encima de los escalones rebosantes de inmundicia se abría en forma de arco un pasadizo en descenso, que parecía labrado en la roca viva, por el que circulaba una corriente de aire. Pero aquella corriente no era una bocanada brusca y hedionda, cual si de una cripta cerrada se tratase, sino una agradable brisa con algo de aire fresco. Tras detenernos un momento, nos aprestamos, en medio de una general escalofrío, a abrirnos paso escalera abajo. Fue entonces cuando Sir William, tras examinar atentamente los labrados muros, hizo la sorprendente observación de que el pasadizo, a tenor de la dirección de los golpes, parecía haber sido labrado desde abajo. Ahora debo meditar detenidamente lo que digo y elegir con sumo cuidado las palabras. Tras abrirnos paso unos escalones a través de los ruidos huesos, vimos una luz frente a nosotros, y no se trataba de una fosforescencia mística ni nada por el estilo, sino de luz solar filtrada, que no podía proceder sino de ignotas fisuras abiertas en el precipicio que se erigía sobre el desolado valle. No tenía nada de particular que nadie desde el exterior hubiera parado mientes en aquella rendija, pues aparte de estar el valle totalmente despoblado, la altura y pendiente del precipicio eran tales que solo un aeronauta podría estudiar su cara en detalle. Unos pasos más y nuestro aliento quedó literalmente arrebatado ante el espectáculo que se nos ofrecía a la vista, tanto que Thornton, el investigador de lo psíquico, cayó desmayado en los brazos del aturdido expedicionario que marchaba detrás suyo. Norris, con su rechoncha cara totalmente lívida y flácida, se limitó a lanzar un grito inarticulado. En cuanto a mí, creo que emití un resuello o siseo y me tapé los ojos. El hombre detrás mío, el único componente del grupo de más edad que yo, profirió el manido «Dios mío», con la más quebrada voz que recuerdo. Del total de los 7 expedicionarios, solo Sir William Brinton conservó el aplomo, algo que debe apuntarse en su haber, sobre todo si se tiene en cuenta que encabezaba el grupo y, por tanto, debió ser el primero en verlo todo.